Hola a todos y todas, les saludo con mucho gusto. El día de hoy vamos a platicar sobre el positivismo o también conocida como la teoría positiva. Para poder platicar sobre el positivismo, tenemos que remitirnos al contexto histórico de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, que es el marco de surgimiento de la disciplina sociológica. Es importante mencionar que el contexto que les aconteció fue el de la revolución industrial y justamente con esta nueva sociedad que se conforma en este momento es que empiezan a surgir también problemáticas sociales nuevas y ahí es que recobra mucho sentido para la sociología poder abordar todo lo social, toda esta sociedad como pueden ser problemáticas de desigualdad, división de clases, pobreza, migración. Son algunos de los problemas sociales que llegan en este contexto histórico. Entonces, son los cambios sociales que se explican a partir de la sociología y estos primeros sociólogos clásicos dan cuenta de cómo se está transformando el mundo de esta sociedad. Y es importante recalcar que hay una separación de la economía con la sociología como nueva disciplina. ¿Por qué? Porque hasta entonces la economía es la que daba cabida y explicación de lo social, pero evidentemente a partir de su método, de sus teorías, pues no podía poder abordar y denominar a todo lo que veía, o sea, se quedaba corta la economía para poder estudiar el mundo de lo social. Y entonces ahí es cuando ya hay una irrupción o una separación entre economía, que dejara ya de estudiar esta sociedad o este mundo social, y entonces llega la sociología y ahora sí, este es mi campo de estudio, ¿no? Nada más como para mencionar ahí ese aspecto. Bueno, esta teoría social tiene una visión precisamente positivista porque creen en la observación. Existe lo que podemos observar y lo que podemos aprender a partir de un razonamiento. Lo que yo observo, después lo puedo explicar. Y es evidente que son muy positivistas porque se remiten a disciplinas como la física, la química y la astronomía, que ya tenían, digamos, un corpus teórico, un método, además, pues, por decirlo, cierto respeto, ¿no? Estas disciplinas. Entonces, recurren a esta visión, ayudándose de estas disciplinas que son más duras, más ciencias duras. Si yo les digo que hoy uno más uno es dos, ¿no? El miércoles va a ser cinco, el jueves o el viernes ya va a ser seis. Evidentemente no, no va a cambiar. Entonces aquí digamos que viene una crítica de pensar que funciona la sociedad a partir también de estos métodos y de estos corpus teóricos de estas disciplinas. La sociedad no es estática, se va transformando, tiene un cambio. Entonces, evidentemente al día de hoy, que han pasado siglos y muchísimos años, sabemos que no podríamos abordar el mundo de lo social a partir de este tipo de disciplinas. No podríamos ni siquiera hacer una similitud, una semejanza, funcionan y existen porque abordan campos totalmente distintos, pero cada una tiene su método, sus teorías, ¿no? Sus razonamientos de existir. Bueno, ¿qué es como tal positivismo? Es una corriente que surge en el siglo XIX y que está afirmando que el conocimiento solamente lo podemos adquirir a partir de la experiencia y la observación científica, y que tiene como fin establecer un orden en la sociedad. Fíjense, desde aquí está como lo interesante, ¿no? Porque el positivismo o esta teoría positiva está afirmando que únicamente podemos adquirir conocimientos a partir de lo que nuestra experiencia puede conocer. Y hoy en día sabemos que no es así.
tenemos muchísimos conocimientos que no únicamente los hemos aprendido a partir de la empiria, de la experiencia cotidiana, ¿verdad? Y sabemos que no todo lo está explicando la ciencia, ¿no? Y también podemos poner en duda el orden en la sociedad. Sabemos que no toda sociedad y grupo humano tiene un orden, sino todo lo contrario. Hay caos, hay conflicto, hay cambio. Pero bueno, ese es como lo que es positivismo. Vamos a hablar de Saint-Simon. Saint-Simon vivió entre 1760 y 1825. Él fue filósofo, historiador, politólogo y sociólogo francés. Su obra incursionó entre la ilustración y el positivismo, y él evidentemente fue una figura que influyó muchísimo en el socialismo francés. Algunos de sus textos, Introducción a los trabajos científicos del siglo XIX, publicó las revistas La Industria y El Organizador. Es importante recalcar esto de las revistas porque fueron pioneras en hablar ya sobre temas y temas de lo social, problemas de la sociedad. Augusto Comte después, heredero de las ideas de Saint-Simon, escribió del sistema industrial, que precisamente, como les decía, está abordando esta nueva realidad implantada con la revolución industrial. Bueno, menciono a Saint-Simon porque es una figura influyente, como decimos, en todo este positivismo. Ahorita vamos a ir comprendiendo el porqué. El método que él utilizó para abordar lo social fue la fisiología. La fisiología como estas leyes que regían los cuerpos complejos y organizados que eran las sociedades. Es decir, él está equiparando a las sociedades como cuerpos complejos pero organizados. Recuerden que en este positivismo está reinando un orden, ¿no? Quieren encontrar el orden. ¿Qué es la fisiología? La fisiología es la ciencia positiva del hombre. Hoy en día, para volver esto más incluyente, podemos usar la palabra humanidad, ciencia positiva de la humanidad. Entonces, al ser esta ciencia positiva de la humanidad, ellos dicen, pues es así que se llame. Ya nada, porque estamos tratando de comprender al hombre, ¿no? A la humanidad. Entonces ya nada más hay que agregarle la palabra social. Y como equiparan a la sociedad como una visión orgánica, dicen, en toda sociedad tenemos que encontrar o analizar las causas del mal, de este mal social o de esta enfermedad. Y por ende nuestra misión como sociólogos también es descubrir la cura o el remedio de esas enfermedades que tenga la sociedad. Y miren, con este esquema quizás se vuelve más claro comprender la visión orgánica de los positivistas. Equiparan a la sociedad como un organismo vivo, es decir, la sociedad como si tuviera órganos, ¿no? La sociedad como si naciera, creciera, se alimentara, se reprodujera, se enfermara, se aliviara y muriera. Hoy en día sabríamos que no es así, ¿no? Que la sociedad no puede equipararse a un organismo o a un cuerpo vivo, porque no funciona de la misma forma. Bueno, la sociedad que como un orden, tiene un orden, hay que encontrar ese orden, dicen estos positivistas. Les digo, al día de hoy, siglo XXI, y con el paso del tiempo, pues sabemos que no es así, que en las sociedades todo lo contrario, lo que existe es caos, conflicto, desorden, ¿no? Justo este conflicto le da un dinamismo a nuestra sociedad. Y por el otro lado encontramos la palabra enfermedad, que decíamos que la fisiología de lo social es encontrar, trataban de encontrar qué anomalías, qué enfermedades vivía, ¿no? Cada sociedad, porque por eso es que no había un orden, decían ellos. Es que esta sociedad tiene tal enfermedad, ¿no? Es por eso que no existe este orden establecido que quisiéramos.
Bueno, entonces no olvidemos esta visión orgánica de los positivistas de querer equiparar a lo social o a la sociedad con un cuerpo o con un organismo vivo. Les digo, esa es una de las críticas primeras que les hicieron después ya otras teorías a los positivistas. Ahora vamos a hablar de Augusto Comte. Él vivió entre 1758 y 1857. También nació en Francia. Fíjense, su disciplina primera fue ciencias naturales. Estas ciencias naturales las estudió en la Escuela Politécnica de París. Y lo remarco porque recuerden que siempre va a ser importante la disciplina que estudiamos, porque también eso nos permea en las perspectivas, en las visiones, en los métodos que tengamos a futuro. Bueno, él trabajó como profesor particular de matemáticas durante muchos años, pero fue entre 1817 y 1824 que fue secretario de Saint-Simon. Augusto Comte es conocido como el padre de la sociología o el padre del positivismo. Y aunque si bien es cierto que Augusto Comte es a quien se le da el crédito del padre de la sociología, sabemos que está permeado, que es heredero del legado de Saint-Simon. Por eso es que el día de hoy empecé hablando de Saint-Simon, porque todo nace o surge de él, de cómo él adoptó esta sociología, de la fisiología social, para empezar a hablar de la sociedad. Entonces, cuando fue secretario Comte de Saint-Simon, aprendió esta sociología, pero desde esta perspectiva orgánica. Y él después nos habla de la estática social. Fíjense, estática. Hoy en día sabemos que las sociedades no son estáticas, son dinámicas. La realidad está en constante dinamismo y cambio. Y bueno, le llama física. ¿Por qué? Porque ya les comentaba yo al inicio de esta sesión que están arrastrando hacia la sociología el corpus de muchas ciencias duras, como la química, la física, las matemáticas, ¿no? Entonces dice, pues que se le llame física, ya nada más le agregamos la palabra social. Esto fue lo que después se denominó y se conoció como tal ya sociología. Bueno, Augusto Comte nos habla de tres estadios o tres fases. Él considera que la historia humana atraviesa por estas tres fases sí o sí, para que las sociedades encuentren ya su desarrollo. Entonces, la primera estadía o fase se llama el teológico, el segundo estadio es el metafísico y el tercero el científico. A continuación vamos a ver de qué trata cada uno. La fase o el estadio teológico corresponde a la infancia de la humanidad. En esta etapa las personas tratan de dar explicaciones mágicas a los fenómenos. Voy a tratar de satirizar un poco esto para que se comprenda esta visión positivista. A ver, es que aquí la gente que, asiste a la Basílica de Guadalupe, que va a las peregrinaciones, que hace rituales, incluso estas ceremonias de solsticio, eh, lo hace porque está en la infancia. ¿Recuerdan el cómo están tratando de comprender que la sociedad funciona como un organismo? Bueno, es que aquí apenas nacieron y están creciendo, ¿no? Están chiquitas estas personas, están en la infancia y pues por eso es que hacen esto, ¿no? Que se explican todo a partir de lo mágico religioso, que van y llevan la cruz el día 3 de mayo, ¿no? O sea, estoy exagerando y exacerbando esto para que se comprenda esta visión positivista, ¿no? Al día de hoy no podríamos decir que las personas que portan rosarios, escapularios, que asisten a peregrinaciones, que festejan a santos patronos, lo hacen porque están en la infancia, ¿verdad? O sea, al día de hoy podríamos decir que no es así, pero bueno, recordemos que para él las
historia de la humanidad tiene que pasar sí o sí por estos tres estadios, ¿no? Toda la gente aquí está chiquita, recuerden, ¿no? Son niños, están en la infancia, son niños, niñas que por eso es que hacen estas cuestiones mágicas. Vámonos con el segundo, que es el estadio metafísico. Aquí las explicaciones ya son más racionales. Vaya, la gente ya busca el porqué de las cosas y se sustituye a los dioses por entidades abstractas. Es decir, aquí ya no están tan en la infancia, como que podríamos decir que ya están en la adolescencia, ¿no? Ya se están tratando de explicar a partir de una racionalidad el por qué acontece un temblor, una tormenta, un huracán, ¿no? O sea, ya la gente ya no cree solo en cuestiones mágicas religiosas. Este sería el segundo estadio o segunda fase por el cual toda sociedad tiene que pasar. Y vámonos por el estadio tercero, que es el científico. Aquí la aprehensión del conocimiento ya se basa en la observación y en la experiencia, pero sobre todo ya nos explicamos todo a partir de la ciencia y propiamente del método científico. Recordemos que el método científico lleva pasos, ¿recuerdan? Observación, medición, ¿no? Hay una hipótesis, ¿no? O sea, lleva ciertos pasos el método científico. Entonces aquí la gente ya sabe el por qué la mermelada es dulce, ¿no? Que hay ciertas sustancias, ya no te explicas todo a partir de ni lo mágico religioso ni por entidades abstractas. Ya sabes que hay una causa y un efecto. Hoy en día sabemos que no todo es así, ¿no? Que no todo en la sociedad funciona bajo causa y efecto, ¿verdad? Sería muy positivista, por ejemplo, decir, ay, la gente está pobre porque no va a trabajar, pues sí, por flojos. Eso sería muy positivista o muy causa y efecto. Hoy en día sabemos que hay mucha gente que está pobre por problemas estructurales, ¿no? Que están y que surgen en este sistema capitalista. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Y también sabemos que hay muchos conocimientos que tenemos que no necesariamente los aprendemos a partir de lo que vemos, ¿no? De lo empírico. Hay muchas cosas que sabemos y no necesariamente tienen que ver y que explicarse a partir de la ciencia. Bueno, entonces la reflexión que quiero que nos llevemos a partir de esta teoría positivista es que al día de hoy vivimos en la cotidianidad o que nos movemos en la cotidianidad, en nuestro día a día, entre los tres estadios. En México, cada año se sigue llevando una ofrenda ahí a Don Goyo, ¿no? A este volcán, al Popocatépetl. Y no es que por eso esta sociedad vive en la infancia, ¿verdad? Al día de hoy, mucha gente camina peregrinando a la Basílica de Guadalupe en el mes de diciembre. Y no es que por eso hay estas personas o estas sociedades o estas personas, déjenlos, están chiquitos, son niños, están en la infancia, ¿verdad que no? Entonces, hoy en día sabemos que nos movemos entre estos tres estadios, porque incluso hay gente de disciplinas duras que trae cargando escapularios, ¿no? Hay cosas que bien decimos, mi hijo, mi hermano, mi tío, ya habían dicho los médicos que no iba a volver a caminar y la Virgen le hizo un milagro. Y hay cosas que la ciencia al día de hoy no nos puede explicar. Hay cosas que nos han ocurrido a todos, todas, y que no le encontramos una explicación racional. Hay cosas que sentimos y no necesariamente nos lo explica la ciencia. Hay cosas que hemos vivido y no necesariamente las hemos observado. Entidades que quizás sentimos que nos acompañan y no necesariamente las podemos ver, ¿no? Sino que nos lo explica otro tipo de conocimiento, como puede ser un conocimiento más intuitivo, ¿no? Pero bueno, también como reflexión que nos llevemos que es muy difícil prescindir del positivismo. Al día de hoy que hemos aprendido de qué va en términos generales esta teoría, sabemos que es difícil porque muchas veces el cómo queremos todo medir y cuantificar
Por ejemplo, oye, que te mordió el perro. Del 1 al 10, ¿cuánto miedo sentiste? No, pues 8, no, pues 9. Cuando quizá no, mi miedo trascendió al 10. Yo sentí miedo del 1 al 1000, del 1 al 1.000.000, o simple y sencillamente no lo puedo expresar del 1 al 10, ¿no? En una cifra. Por ejemplo, quienes nos dedicamos a la docencia, tenemos que evaluar del 1 al 10. ¿Cuánto sacó el alumno? 8, 9, dígame. ¿Pasó o no? ¿Reprobó? Entonces, son pocas las instituciones que prescinden de cifras para evaluar. Ahí está el caso de la UAM, que evalúa con letras. B, de bueno, eh, MB de muy bien, ¿no? O sea, que no está evaluando en términos cuantitativos, pero es muy difícil prescindir del positivismo porque incluso en nuestra realidad las instituciones nos atañen que abordemos y que nos metemos en este esquema. Incluso el anterior CONACYT, hoy en día Secretaría, pues cómo nos pide protocolos, ¿no? Tienes que poner el punto 1 tu título, 1.1 tu resumen, 2 tu problema de estudio, 2.1 tus objetivos, ¿no? Entonces es bien difícil escapar de este positivismo que de repente no lo vemos, pero que está ahí presente. Y yo no con esto quiero decir, que, ay, ya no, salgámonos de los números y de las reglas y cómo que todo esto es positivista, ¿no? Sino que lo que trato de decir es que no todo lleva un orden, ¿no? No todo, quizás sí una estructura, ¿no? Como dice Pierre Bourdieu, ¿no? Quizás sí estamos estructurados, en estructuras muy estructuradas, quizá en eso sí, pero habría que escapar un poco de este orden en términos del positivismo, aunque es difícil, como les digo. Al día de hoy que ya sabemos qué es esto, ya podrías decirle a alguien, deja de ser tan positivista, ¿verdad? Ya sabríamos el por qué, qué pensamiento está subyacente. Pero aquí lo importante es que esta teoría, pues al día de hoy ya no sería aplicable y que esperaríamos que ya nadie la utilice para abordar cualquier fenómeno que esté estudiando, ya sea migración, pobreza, religión, ¿no? O sea, ya no utilizar esta teoría porque sabemos ya las fallas y las críticas que se le han hecho. Pues bueno, yo espero que les haya gustado, que hayan aprendido el día de hoy un poquito de esta teoría en términos generales, qué propone, ¿no? Qué sostiene y pues la crítica, ¿no? Que no solo se la estoy dando yo, sino que posteriormente voy a hablar de otras teorías y cómo ya estuvieron em, escapando un poco, ¿no? De esta perspectiva. Y bueno, sin más, no me queda más que darles muchas gracias por su atención, por su apoyo, por su suscripción, por su like, por sus comentarios y desearles que tengan bonito día. Estamos en contacto. Hasta pronto. Bye.